Imagina una mañana fría, la lluvia golpeando fuerte el asfalto. Un hombre con un traje caro, zapatos relucientes, cruza apurado las calles de la ciudad. Al otro lado, un niño flaco, con el rostro sucio, los pies totalmente descalzos y valentía en los ojos. Ícaro solo quiere un trozo de pan. Extiende la mano, casi susurrando al millonario. Señor, por favor, solo un pedacito de pan. Pero Ricardo, lleno de prisa, apenas mira al niño. Sacude la cabeza, le esquiva y desaparece entre la multitud, creyendo que ha tomado solo una decisión más en su día común. Pero, horas después, una multitud se reúne delante de una cafetería de lujo. Un niño ha caído al suelo, temblando, tosiendo, entre la vida y la muerte. Ricardo se acerca, y sus ojos se congelan al reconocer a Ícaro. Pero es lo que cuelga del cuello del chico lo que le deja sin aire. Un medallón, grabado con el nombre que más teme recordar. Clara, su hermana desaparecida hace ya 12 años. ¿Quién es en realidad ese niño? ¿Qué secreto puede poner de cabeza la vida de Ricardo? No vas a creer lo que va a suceder. Aquel cielo gris ya parecía pesar por completo sobre los hombros de Ricardo esa mañana. Se había despertado temprano, pero demasiado temprano incluso para quien mueve millones antes de que se enfríe el café. El viento azotaba con fuerza los ventanales del ático. De poco sirve vivir en lo alto si el alma, en el fondo, se siente igual que aquella ciudad, fría, húmeda, un poco olvidada de Dios. Terminó el último sorbo de café, sin llegar a notar bien el sabor. Tomó el portafolios de cuero, dio una última mirada rápida al móvil, la pantalla llena de alertas, como si el mundo esperara únicamente por él. El reloj brillaba en su muñeca, demasiado caro para el frío metálico que dejaba sobre la piel. Bajó por el ascensor como siempre, solo, pensando en problemas del tamaño de edificios, empresas, fusiones. Abajo, el portero ni se atrevía a iniciar conversación. Apenas un intercambio de miradas, un buenos días que se fuga al aire, sin que nadie espere ser escuchado, mucho menos cuando Ricardo tiene esa mirada de quien ya se levantó cansado. Fuera, la lluvia lo mezclaba todo, olor a asfalto mojado, bocinas lejanas, gotas golpeando la chapa de los autos de lujo. Ricardo se cubre con un paraguas enorme, camina apresurado, traje impecable, zapatos limpios. Llega hasta un Mercedes negro del año, lo destraba de un toque rápido, sin mirar mucho a su alrededor. Hoy conduciría a él, el chofer no pudo venir. Y fue allí, en ese instante fugaz, cuando apareció Ícaro. Surgió como aparecen estos chicos, prácticamente de ninguna parte. Delgado, tan delgado que los huesos del brazo casi no sostenían la camiseta rota pegada al cuerpo. El rostro parecía demasiado pequeño para toda la tristeza que acarreaba. El pelo pegado a la frente por el agua. Los pies desnudos, un rojo oscuro ardía por el frío sobre el pavimento. Ricardo solo se percató de él cuando el niño ya estaba a su lado. Primero vio esos ojos muy abiertos, esperanza donde nadie más se atreve a ponerla. Ícaro se acercó de a poco, sin invadir, sin pedir fuerte. Solo acercó las manos temblorosas, no tanto por miedo, quizá más por el frío que cala el alma. Señor, la voz se quebró al empezar, porque pedir duele, pedir avergüenza. ¿Tiene pan? Solo un trocito, señor, por favor. La lluvia golpea la cabeza del niño. Resbala por su rostro, pegando las pestañas, la nariz roja, la boca apretada en una valentía frágil, como quien ya ha oído muchos no. Los dedos se mueven lento, con la esperanza de que alguna migaja caiga del cielo, como milagro. Ricardo se queda inmóvil por medio segundo. Un latido acelerado, una molestia que no llega a ser culpa, más bien esa prisa impaciente de quien no tiene tiempo para nada fuera de su universo propio de problemas. Sacude la cabeza despacio, pero con la fuerza suficiente para dejar claro. No. No hay pan, no hay tiempo, ni siquiera un vistazo. No cruza ni una palabra. Solo entra rápidamente al coche, cerrando la puerta con fuerza. El vidrio empañado aún muestra la carita afuera, mirando hacia él. Pero Ricardo ya gira la llave, manipula los controles, enciende la calefacción como intentando silenciar el mundo. Dentro del auto, el ruido de la calle se vuelve apenas un susurro distante, ahogado. Pero el niño sigue ahí, al borde de la acera, quieto, como si esperara que algún hilo de milagro abriera la puerta para él. Ícaro mira al suelo. Aprieta su estómago vacío con una mano. Con la otra, intenta calentarse el brazo, frotándose como si eso sirviera. Las gotas de lluvia ya se han colado por la camiseta fina, pegando la tela a la piel, dejando manchas oscuras, un frío de esos que no se olvidan. La ciudad sigue su curso alrededor de los dos. Conductores tocan bocina,
Unos pocos empleados hacen fila en la parada del bus, todos encogidos, cada cual en su camino. Nadie ve, de verdad, a ese niño parado ahí. Sus ojos esquivan la mirada, se alejan de ese dolor expuesto al borde de la calle. Y de repente, Ícaro vuelve a mirar a Ricardo. Ya no pide nada. Solo se queda con ese brazo extendido, sin recibir respuesta. El gesto es de hambre, pero también de espera, una esperanza triste que solo los niños parecen comprender. Ricardo apoya la cabeza en el asiento, cierra los ojos como quien espanta a un mal pensamiento. El corazón late, impaciente, dolorido sin causa aparente. Pero, en el fondo, solo piensa en los minutos perdidos, en los contratos que aguardan, en la lluvia que mancha el traje. No logra, o no quiere, imaginar lo que es pasar frío así, sin saber si hoy habrá pan. Afuera, Ícaro sigue parado. Ahora baja el brazo, lo deja caer despacio al lado del cuerpo. Exhala un suspiro diminuto, tan invisible como el mismo en ese mar de gente apresurada. Los pies, cada vez más rojos, le gritan de dolor. Da un par de pasos lentos de vuelta a la cuneta, intenta cobijarse de la lluvia tras un basurero. Se queda ahí, acurrucado, temblando. No le queda más que esperar. En el asiento del Mercedes, tras los vidrios polarizados, Ricardo acomoda el volante. Mira por el espejo retrovisor, quizá esperando que esa imagen desaparezca. Pero no se va. Por un instante, que para él no significa nada pero para el niño tal vez sea todo, parece que Ricardo va a decir algo, bajar la ventanilla, llamar. Pero no lo hace. Arranca el auto, acelerando despacio entre la niebla de vapor y humo frío. El ruido del motor devora el silencio que quedó entre ellos. Desde lejos, cualquiera ve solo un coche alejándose, un hombre de negocios perdiéndose en la esquina, y un niño solo bajo la lluvia. Nadie escucha el estómago rugiendo, el llanto ahogado, el frío mordiendo. Solo la ciudad hace ruido, pero el mundo, para ese niño descalzo, llevaba mucho tiempo en silencio. Ricardo conduce rápido, casi en automático, como si fuera solo un día más, pero no es así. Él limpia parabrisas apenas puede con la lluvia gruesa golpeando el parabrisas, y aún así él ni presta atención a las gotas. Se seca el sudor de la frente con la manga cara de la chaqueta, aunque ni siquiera haga calor. En el asiento del pasajero, la carpeta llena de papeles importantes se inclina en cada curva brusca. Solo piensa en los contratos, en las cifras que pasaron por la pantalla del móvil antes de salir de casa. El coche chequea sensores de lluvia, piloto automático, todo lo moderno que el dinero puede comprar. Pero en su pecho todo es antiguo, todo es duro. El tráfico se espesa cerca del semáforo, y él resopla, jugueteando nervioso con el reloj caro. Siente el metal frío en la muñeca, que le recuerda: el tiempo es dinero, mira lo que vas a perder si te demoras. Ricardo gira el volante con demasiada fuerza, pisa el acelerador como si regañara al auto, pero solo se castiga a sí mismo. Cambia la marcha golpeando, el puño tenso. Los ojos, si alguien los mirara de cerca, están apretados, con esas arrugas de cansancio y autocrítica que nunca nadie toca. Muerde el labio, impaciente, mira el reloj una y otra vez, como si forzara al segundero a correr. Afuera, la calle es puro gris. Los charcos cubren las aceras, todo parece vacío. Los conductores suben los vidrios, la gente en la calle camina rápido, cada uno en su propio apuro. Ricardo ya no piensa en el niño. Sin embargo, de la nada, en el fondo de la cabeza, empieza a martillar aquella imagen. Ícaro, descalzo, los pies rojos casi morados de frío, el pelo pegado en la frente, la mano extendida solo pidiendo pan. No era un pedido violento. No era de esos gritos de adultos por dinero. Era la mirada, aquella mirada, que se clava por dentro como aguja. Ricardo intenta apartarla, pero no desaparece. Su conciencia intenta recordar otra cosa, distraerse con las hojas de cálculo, con el nombre del socio que espera. Pero cada vez que para en el semáforo, la imagen del niño regresa. Como una sombra detrás de su hombro. Como si la respiración de Ícaro, llena de frío y hambre, se hubiera quedado impregnada en el coche. Ricardo pone la radio para disimular el silencio, y solo oye noticias de bolsa, dólar, crisis. Lo de siempre. Nadie habla de niños en la calle, nadie ve la acera. Intenta olvidarlo. Pero de repente, una rabia inexplicable le hierve. Rabia del chico por aparecer justo esa mañana. Rabia de sí mismo por mirar, aunque fuera por segundos. Murmura entre dientes, insulta cualquier cosa, golpea al volante con suavidad. Quiere seguir, quiere olvidar, pero sabe que el niño se quedó. Se quedó bajo la lluvia, se quedó en el alma.
Recuerda lo inmóvil que quedó el chico. No se alejó, ni pidió a nadie más. Solo se quedó mirando la lluvia y el cristal empañado del coche de lujo. Siente un pellizco, pero apenas lo nota, porque aprendió temprano que el éxito no se deja conmover. Aún así, por dentro, el auto tan cómodo y oloroso se vuelve un poco sofocante. El cuero se pega a la piel, las agujas del panel parecen gritar. El lujo hace todo un poco más frío en ese instante. El semáforo da luz verde. Acelera despacio, casi contrariando la prisa. Siente el motor vibrar, el aroma del café que se le volcó en la esquina cuando esquivó rápido un bache. Algo en ese olor le recuerda infancia, pan caliente, lluvia vieja que traía otro sufrimiento, distinto al de ahora. Pero empuja el recuerdo al fondo, como si arrojara un abrigo mojado al maletero y cerrara de golpe. En la calle, los puestos improvisados de plástico tiemblan por el viento. Hay niños encogidos sobre cartones, cubriéndose manos y pies con lo que encuentran. Ricardo mira sin querer, solo porque el tráfico se detiene otra vez. Piensa que esa vida no es culpa suya. Nadie le ayudó cuando se jugaba sus primeros millones. Recibió negativas, puertas cerradas, peleó por su propio éxito. Aún así, nunca tuvo que pedir pan en la calle. Al menos, no así. El silencio pesa más cada vez que la calefacción del coche falla y el vidrio se empaña. Ricardo se revuelca incómodo en el asiento. Piensa si no habrá sido muy duro al ignorar al niño. Quizá podría haberle dado una moneda, un pan, una palabra, un gesto. Pero no hizo nada, solo negó con la cabeza, frío, sin compasión. Ahora el rostro del chico parece tallado en el vidrio, en la memoria. Respira hondo, como quien saca la cabeza del agua helada, pero cada vez está más ahogado. En una esquina, un perro hurgando latas en busca de migajas. El semáforo en rojo otra vez. Gente durmiendo bajo el toldo de una tienda famosa, ignorados por todos. Ricardo sube el vidrio, sube la música, intenta bloquear la pregunta que le ruge adentro. ¿Por qué? ¿Por qué un niño de 8 años termina ahí, pidiendo pan, invisible en invierno, entre gente tan apurada como él? Pero corta sus propios pensamientos, no hay tiempo para filosofar. El contrato le espera. El socio pregunta si está llegando. Él responde seco, sí. Ya llego. El teléfono vibra y se enciende en la consola. Alertas, gráficos, recordatorios, la vida millonaria pulsando como siempre soñó. Pero, por dentro, algo está fuera de lugar. En un destello casi invisible, aún en el retrovisor, ve una silueta pequeña cruzar la acera lejos. Vásila. No es el niño. No era nada. La mente mueve trampas. Respira aliviado, pero la culpa sigue apretando, como si Ícaro estuviera sentado en el asiento trasero, callado, esperando cualquier migaja de bondad. Y la lluvia, afuera, cae cada vez con más fuerza. En la cafetería, apenas se abre la puerta automática, el calor le golpea el rostro a Ricardo como una caricia suave. Huele a café fresco, mezclado con perfume caro difícil de describir. Un camarero le sonríe, le llama doctor, lo conduce al fondo, directo a la mesa ya reservada. La mesa está puesta como siempre. Mantel blanco, 2 tazas alineadas, azúcar de sobre por un lado, contratos al otro. El socio de Ricardo ya está allí, trasteando el móvil, con ganas de cerrar el trato rápido. Ricardo se sienta e intenta una sonrisa, apenas mueve la comisura, casi como si le pidiera disculpas a la agenda, no a la persona. Por dentro, no consigue relajarse. Vuelve a mirar el reloj, como si pudiera adelantar el tiempo. Tamborilea con los dedos en la mesa. Finge escuchar mientras el socio habla de porcentajes, riesgos, nombres de gente que ni recuerda bien. El ruido de tazas en la barra, risas bajas, todo parece amortiguado por una pared invisible. El mundo de afuera, frío y mojado, desaparece tras los gruesos cristales. Pero, de vez en cuando, sin avisar, la imagen del niño regresa. Ícaro, parado bajo la lluvia, su carita huesuda, los ojitos brillando. Casi parece que se seca el rostro para que no noten las lágrimas o la tristeza. Ricardo intenta alejar ese pensamiento, se sume en el informe, finge que es hambre o cansancio. Pero no lo es. El socio dice que están cerca del contrato más grande del año. El tono es animado, pero Ricardo siente una rabia sorda, esas molestias que revuelven por dentro. El hombre al otro lado de la mesa suelta una broma sobre competidores peores que mendigos en la puerta del banco. Ricardo sonríe por compromiso, pero siente un nudo en el estómago. La cafetería es toda de cristal, llena de plantas modernas en macetas caras,
pero afuera solo se ven coches pasar y gente corriendo por el frío. De vez en cuando, alguien pasa encogido bajo la lluvia y se pierde en el reflejo de las luces. Unos segundos y ya no existe. El aroma a café se va disipando, mezclado con una fragancia a vainilla que no se sabe de dónde viene. Ricardo aprieta fuerte la pluma, imagina la mano de Ícaro pidiendo pan, la forma discreta en que el niño no insistió. Una mirada, bajó la cabeza y se fue, sin decir más. Eso le arde en el pecho, como gripe. Los contratos están delante de él. Sabe cuánto valen. Podrían asegurar vacaciones de lujo, viajes, fiestas, otro piso, más títulos en el periódico. Pero ahora, todo parece pequeño al pensar en el chico descalzo. Trata de huir de sí mismo, piensa en la cuenta, en el almuerzo pendiente, el vino caro esperando en la bodega. Pero el silencio entre las frases del socio se hace extrañamente grande. El socio le pregunta si está bien. Ricardo sonríe, dice que sí. Miente por reflejo, ya es costumbre. Firma la primera hoja sin leer bien. Solo queda la imagen rápida del medallón balanceándose en el cuello del chico, de reojo. Recuerda que vio algo, pero no le prestó atención. Ahora se enoja consigo mismo, por no haber mirado mejor, por ser siempre tan apresurado, como si nada pudiera esperar, ni una simple pregunta. Afuera, la lluvia arrecia. Las gotas repiquetean en el cristal, suenan como tambor apagado que solo Ricardo escucha. Se limpia la mano con la servilleta, pero la palma sigue sudando. Leonor, la camarera de toda la vida ahí, pasa y pregunta si quiere un pan de queso, un detalle de la casa. Ricardo piensa en rechazar, pero lo acepta sin querer. Al morderlo, el sabor es seco, ni siente gusto de verdad. Piensa en pan caliente, piensa en quien no tiene pan. Intenta tragar rápido. En el fondo, sabe que está distinto. El antiguo Ricardo de otros años habría olvidado al niño los minutos. Hoy, algo quedó. Quizá la forma en que Ícaro no pedía dinero, solo pan. Tal vez el silencio de sus ojos, esa mezcla de esperanza y miedo, pegada como lluvia en ropa fina. El teléfono del socio suena fuerte, interrumpiendo el ambiente. Él responde, habla de negocios, anota cifras. Ricardo aprovecha el ruido para mirar afuera. Ve a un niño corriendo al otro lado, distinto a Ícaro, pero también solo. Piensa si la vida es así, gente protegiéndose del frío como puede, gente calentándose sin mirar por dónde ha pasado. El contador trae el contrato central en una carpeta gruesa. Ricardo lo toma, lee lo justo, firma automático. El socio no nota nada detrás, solo sonríe, cierra trato, dice que es la mejor inversión del año. Ricardo, por dentro, ya no está seguro. Extraña sentir algo bueno, como cuando era joven. Hoy, todo parece de papel. Al terminar, agradece, se despide sin mirar a los ojos del socio. Dice que tiene que correr a otra reunión, pero la verdad es que solo quiere respirar, salir de ahí, ver el cielo gris de verdad. Se queda un rato junto a la pared de cristal, mirando la lluvia, esperando que el alma alcance al cuerpo. La bufanda, el saco caro, los zapatos hechos a medida, de repente todo pesa. Una bocina de bus retumba, hace temblar los cristales. Ricardo cierra los ojos y oye solo la lluvia. Recuerda a su madre, recuerda el tiempo en que ver a alguien descalzo dolía en el pecho, como agua helada. No quería ver, y ahora ve incluso con los ojos cerrados. Cuando por fin decide salir, siente que falta algo. Deja más dinero de lo acostumbrado en la mesa, más para aliviar la culpa que por agradar a nadie. En la acera, siente el viento frío en la piel, olor a piedra mojada, ve gente corriendo, vendedores cerrando paraguas. El mundo vuelve a ser hostil. Pero, esta vez, mira más despacio a quienes pasan. Y, sin darse cuenta, busca al niño entre la multitud. Al niño de la mirada mansa, de una petición pequeña e imposible de olvidar. Dentro de la cafetería, el calor era casi excesivo. Gente riendo, charlando, el café subiendo en humo de las tazas de porcelana. El olor a pan caliente, a dulces, lo llenaba todo. El mundo de Ricardo, allí, era limpio. Seguro. Solo que, entonces, sucedió. Un ruido extraño, apagado al principio, como si viniera de otro planeta, lejano. Pero fue creciendo. Una voz afuera, subiendo de tono. Y de pronto, gritos de verdad. Gritos que traspasaron los gruesos cristales, cortando todas las conversaciones alrededor. Como si el mundo se rehusara a quedarse afuera un segundo más. Ricardo alzó la vista, reflejo automático de quien aprendió a detectar amenazas, pero no a dejarse afectar. Una mujer cruzó corriendo la acera. Detrás,
3 hombres, móviles en mano, grabando. Entonces, el grito, amplio, desesperado, de un joven alto. ¡Ayuda! Está mal. Llamen a la ambulancia. Por un momento, nadie hizo nada. La cafetería se volvió muda. Ese silencio raro, helado. Solo el sonido de la lluvia gruesa golpeando el toldo, resbalando por las ventanas. Adentro, la gente fingía distraerse, pero no. Todos miraban, de reojo, esperando a que alguien actuara. Ricardo sintió un frío detrás del cuello. Una presión en el pecho, pero la cabeza aún priorizaba otra cosa: contratos, plazos, cifras grandes. Respiro hondo. No era su problema. ¿Qué pasa afuera?, murmuró el socio, medio sonriendo. Ricardo fingió no oír. Solo quedó mirando la multitud, que crecía. Ahora eran unas 10, 12 personas, todas encogidas bajo la lluvia, haciendo un círculo apretado sobre alguien. Apenas si veían fragmentos. Un chico con las manos en la cabeza. Una anciana de delantal, arrodillada junto al suelo, mano temblando. Otros, solo movimientos de hombros, brazos que intentaban rodear a quien estaba en el centro. Forzó la vista. El tiempo parecía ir más lento. De afuera venía un viento frío, arrastrando gotas de lluvia por la puerta cada vez que alguien entraba. Pero nada se oía adentro, solo el murmullo amortiguado de afuera y ese hueco en el pecho de Ricardo. Un vacío que conocía de otras épocas, pero llevaba años fingiendo ignorar. De repente, un nuevo grito, corto, desgarrador. Por Dios, se convulsiona, llama a la ambulancia. La desesperación le dio a la escena un peso que quebró cualquier comodidad. Ricardo ya no pudo ocultar el malestar. Quedó inmóvil, cejas levantadas, mirada fija. Intentó convencer a sí mismo de que no era asunto suyo. Recordó todas las veces en su vida en que evitó involucrarse. Gente cayendo en la calle, pedidos de ayuda, siempre parecían demasiado lejos. Pero estaba ahí, tan cerca que parecía golpearle la cara. Y el sonido de las sirenas, allá abajo en la avenida, ya empezaba a dibujarse, ese aullido lejano, pero que inevitablemente se acercaba. Un camarero se estiró para mirar por la ventana. Una mujer sacó una foto. 2 hombres discutían si debían llamar a la policía. Cada uno intentando llenar de algún modo ese vacío raro, ese incómodo agudo de estar ante el sufrimiento de otro sin saber cómo actuar. Y Ricardo allí, sentado en la silla de cuero, la espalda algo encorvada, sintiendo las palmas sudorosas. Miró los papeles, el café, la camisa cara. No sintió orgullo. Solo ese malestar antiguo, de los que casi hacen que uno quiera levantarse y salir corriendo, pero que él llevaba tragando toda la vida. Por su cabeza pasaban recuerdos fragmentados. Un cabello largo, risas de infancia, la hermana perdida, su rostro escurriéndose entre memorias. Un dolor viejo en el pecho, disfrazado por más de una década. Pero intentó aferrarse. No tengo nada que ver, pensó. Pero cada vez que intentaba mirar los contratos delante, todo se nublaba. Aquella luz intensa ya no le parecía tan acogedora. Incluso comenzaba a dolerle la cabeza. Entonces agarró el teléfono, solo para hacer algo con las manos, y vio, en el reflejo del cristal, su rostro envejecido. Piénsalo, una expresión cansada, gastada. No era rabia ni miedo, era casi tristeza. Desnuda, de esas que solo aparecen cuando nadie está mirando. Afuera, alguien se arrodilló, desesperado, el gesto simple de sostener la cabeza de quien yacía en su regazo. Un abrazo improvisado, intentando evitar que se mordiera la lengua. Quédate conmigo, niño, quédate conmigo, ¿me oyes? Nadie sabía realmente quién era el chico. Solo que era pequeño, encogido, el cuerpo replegado sobre sí como si intentara huir del frío y la lluvia. El rostro bajo el pelo empapado, nadie lograba verlo. El socio seguía murmurando de negocios, pero daba igual. Ricardo solo podía oír las voces de la calle. El frío de esa madrugada le calaba hasta los huesos. Salió del hospital sin saber bien qué hacer, pero incapaz de alejarse. Las palabras de la asistente social y la ficha amarillenta con el nombre de Ícaro pesaban como un ladrillo en el pecho. Se quedó parado, mirando buses pasar lentos sobre el asfalto mojado, la gente apurada bajo paraguas, sin notar el dolor del prójimo. Y de repente se le hizo claro que él mismo había sido parte de eso. Había pasado corriendo, ignorando al niño en la acera. El mismo niño que ahora, por una extraña vuelta del destino, era parte de su propia vida. Cuando ese hombre mayor, un sin techo, lo tomó por el abrigo, Ricardo se sobresaltó. Pensó que sería un pedido más, otra exigencia.
Pero el hombre lo miró hondo, con cierta desconfianza, y le preguntó bajito, la voz rasgada por cigarrillos y noches frías. «¿Usted es el que anda buscando a la mujer, a Clara?» La esperanza y el miedo entremezclados le congelaron el aire dentro. Solo pudo asentir, las palabras atascadas en la garganta. El hombre le hizo señas para que lo siguiera, caminando por calles donde Ricardo jamás se hubiera fijado. Cada paso era sumergirse en otro mundo, olor fuerte a orina, bolsas de basura reventadas, gente envuelta en frazadas viejas, escapando de la llovizna que no cesaba. El golpeteo de las gotas en los techos contrastaba con el silencio triste de los de ahí. Llegaron cerca de un túnel abandonado, lleno de grafitis y sombras. El miedo de Ricardo crecía a cada metro, no solo por el sitio, sino por la duda de lo que hallaría allí. Jamás pensó que el final de la búsqueda por su hermana sería así, no dentro de patrullas o consultorios elegantes, sino en ese escenario frío, pesado, entre goteras y murmullos mezclados con el viento. El sin techo se detuvo y señaló. Allí, acurrucada junto a un colchón sucio, cubierta por un abrigo demasiado grande, estaba ella. Clara, pero a la vez no era. Su rostro, ahora flaco, la piel marcada por el tiempo y los malos días. La mirada profunda, casi asustada. Pero si era ella. El pelo oscuro, recogido de ese modo improvisado. Al corazón de Ricardo le temblaron hasta las manos. Clara lo miró sin entender en un inicio. Seguía con la desconfianza de alguien que vivió años huyendo, convencida de que cualquiera podría ser peligroso. Pero el nombre de él escapó bajito de sus labios. ¿Ricardo? Él no podía hablar. Solo la miraba de arriba a abajo, buscando rastros de la hermana de antes, los ojos grandes, la boca chiquita temblando de nervios. Clara también parecía buscar en él al hermano perdido, el de horas mirando la tele juntos, el que un día prometió nunca dejarla sola. Pero ahí estaban, separados por 12 años, tanto desencuentro y una nostalgia que asustaba nombrar. El primer impulso fue acercarse, pero Ricardo dudó. No sabía si podía, si debía. El olor fuerte, el frío, todo tan distinto al mundo que conocía. Pero en el silencio, Clara mordió el labio y dejó caer un poco el miedo. Se puso de pie, con dificultad. El abrigo le resbaló y, por un instante, pareció que se derrumbaría. Pero resistió, aunque tiritando. Él se acercó despacio, como si pudiera asustar a un ser raro. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas antes siquiera de abrazarlo. Su rostro se quebró. Ninguno sabía si debía abrazarse, pero no aguantaron. Fue un abrazo raro, duro. No era cálido ni de película. Era apretado, de quien olvidó que es confiar, pero siente que necesita ese contacto para no caerse. Ricardo sintió los huesos de la hermana bajo las manos. Él hule o luvio, o mojo, o consciencio. Él lloraba, sin ruido, solo lágrimas calientes quemando la cara helada. Escondió el rostro en el hombro de ella, como hacía de niño cuando tenía pesadillas. Clara temblaba junto a él. En el abrazo, parecía encogerse todavía más, como si quisiera desaparecer de vergüenza, de miedo o tal vez de alivio. Una tos suave rompió el silencio. Luego, todo quedó quieto. Solo se oían los buses afuera, el viento y las gotas golpeando al otro lado de la pared. Ricardo no se podía soltar. El cuerpo entero le dolía, no solo de frío, sino de una culpa infinita. Susurró, casi sin voz. «Her name». Clara quedó callada unos segundos. Su mano apretaba la espalda de él, sin fuerzas. El rostro hundido en el pecho de su hermano, como si quisiera volver a casa, aun sabiendo que hogar ya era un concepto muy complicado para ellos. Más bajito todavía, murmuró. «Solo quise protegerlo, Rick. Solo quería que nos dejaran en paz». Ricardo le levantó el rostro. La mirada de su hermana era triste, profunda. Los párpados pegados por las lágrimas. Intentó sonreír, pero la boca tembló. Con esfuerzo, volvió a sentarse en el colchón. Lo invitó a sentarse también. Allí, en las sombras, dos adultos rotos, hermanos de sangre intentando juntar los pedazos de su historia. Ella explicó, con voz trémula, que después de todo, amenazas, deudas, miedo a gente peligrosa, no vio otra opción que desaparecer. Que intentó empezar de nuevo, pero siempre la arrastraban de vuelta. Y cuando nació Ícaro, todo fue aún más difícil. No iba a arriesgar al niño. Eligió esconderse, eligió la soledad, solo para pelear por él. Dijo que perdió la cuenta de las noches que se arrepintió, de las veces que quiso buscar a su hermano, pero no supo en quién confiar jamás. Estaba cansada de correr, agotada por dentro.
Ricardo escuchó todo en silencio. Sintió vergüenza de no haber sido la familia que Clara necesitó. Vergüenza de haberla creído muerta, de nunca buscar de verdad. Pero ahí, en la madrugada callada y fría, comprendió que todavía se podía cambiar algo. Que podía ser, al menos ahora, alguien que no abandona a quien lo necesita. Le sostuvo la mano con fuerza, piel con piel. Y ahí, entre las sombras, solo pudo repetir bajito: Perdone. Fall. Pero no me voy a ir otra vez. Se quedaron así, llorando juntos, mecidos por el ruido del viento afuera, por la esperanza frágil de que, de alguna manera, pudieran salir de esa noche juntos. En el eco lejano del hospital, todo parece distante, solo el zumbido de las máquinas, el murmullo de la llovizna en el vidrio, y ese olor fuerte a alcohol y medicina. Ricardo se quedó quieto en la puerta, sin valor para cruzar el pasillo. Miraba al niño en la cama, ese cuerpito perdido bajo la sábana, y toda la certeza de adultos se derretía. El mundo afuera temblaba y se reconstruía, cada vez que Clara se acercaba despacito a la cama, cada vez que Ícaro movía una mano, aún aturdido de fiebre, pero vivo. Por un momento, parece que hasta el hospital deja de respirar. Nadie dice nada. Solo se oye un llanto bajito de Clara, ese llanto reprimido, tan simple y tan pesado, como quien se ahoga de alivio y nostalgia a la vez. Se fue acercando cada vez más, con miedo, como si todavía no creyera que fuera real, que su hijo, ese bebé que tuvo que esconder, estaba ahí, a salvo, respirando. Clara se arrodilla al lado de la cama, su rostro pegado a la carita sudada de Ícaro. Su mano tiembla, pero no suelta al niño. Al otro lado, Ricardo parece un niño viejo, los hombros caídos, las manos inquietas, los ojos húmedos, mezclados de arruga y llanto. Traga saliva, siente todo a la vez: vergüenza, miedo, esperanza, y también un amor que creía olvidado. Ícaro mueve los dedos despacio, como si reconociera el mundo solo para comprobar que su madre sí está allí. Sonríe de lado, chiquito, y con solo esa sonrisa se quiebra cualquier muro. Con esa sonrisa torcida, como pidiendo disculpas por existir, Ícaro susurra: Mamá, no vas a desaparecer otra vez, ¿verdad? La voz es fina, gastada, pero llena de fe. Clara se hunde aún más en el abrazo, besa la frente de su hijo, los ojos rojos de aguantar el llanto tanto tiempo. Ricardo no aguanta quedarse al margen. Con pasos cortos, se acerca, muy lento, tropezando con la propia culpa. Se agacha, sin saber dónde poner las manos, y al final hace lo que le dicta el corazón. Se lanza al abrazo. No es bonito, ni perfecto. Está apretado, desordenado. Pero en medio de esa confusión, lo que faltaba encaja. Siente el olor del pelo de su hermana, nota al niño sollozando bajito. El pecho le aprieta, pero ahora de una manera buena. Es como si todo el peso del mundo por fin descansara, solo para dejarle sentir el calor de la familia. Una lágrima cae, luego otra, y de repente es un llanto silencioso, puro sollozo y esos hilos de perdón jamás pronunciados. Ricardo siente vergüenza. Mucha, tanta vergüenza de dejar que el miedo le devorara años tan preciosos. Piensa en todos los días gastados contando dinero, huyendo de los propios sentimientos, diciéndose que este mundo era demasiado duro para sentirse así. Le da vergüenza haber mirado a Ícaro aquella mañana y no haber visto nada más que una molestia. Recuerda la voz frágil del niño pidiendo pan y querría pedir perdón 1.000.000 de veces. Pero ahora, con Clara y Ícaro agarrados a él, nace algo nuevo, un alivio inesperado, una esperanza que no viene del dinero ni de los negocios. Es otra cosa. Es promesa. Clara no suelta a Ícaro. Siente la mano de su hermano como un refugio inesperado, pero real. Se miran por encima del cabello enmarañado del niño y es como si hablaran sin palabras, solo una señal, una súplica muda para dejar el pasado atrás. La enfermera entra en silencio, echa un vistazo, entiende el momento, y sale con una sonrisita de quien ya ha visto cientos de familias rearmarse allí. El viento afuera hace un ruido extraño, casi triste, pero dentro de esa habitación ya no hay frío capaz de entrar. Ricardo pasa la mano por la espalda del sobrino. Siente los huesitos, la fragilidad, el hambre, la tristeza. Piensa lo que ese niño sufrió en la calle. Se pregunta cómo no lo vio antes, cómo pudo ignorarlo, pero hace una promesa ahí mismo, sin decir una palabra: nunca más. Sabe que va a cuidar de ellos. No por demostrarle nada a nadie. Es distinto ahora. Por primera vez en la vida, cree, de verdad, que si puede y quiere ser ese refugio. Ícaro se frota los ojos, le sonríe al tío, inseguro.
No parece creer que ese hombre de camisa cara y reloj pesado ahora es tío de verdad. Un abrazo tibio. Ricardo reconoce algo de Clara en los ojos del niño, igual que cuando ella era chiquita, y siente que el corazón se le desborda. Por unos minutos, nadie dice nada. No hace falta. Solo permanecen juntos, cada uno aferrado a lo que puede. Clara abrazando al niño, Ricardo abrazando los dos, y todo ese silencio decía más que cualquier palabra. Cuando al fin Ricardo recupera la voz, sale ronca, quebrada, sinceramente diferente. Voy a cuidar de ustedes. Lo juro. Nunca más van a pasar frío, ni hambre, ni miedo. Lo prometo, Clara. Lo prometo, Ícaro. En ese instante, todo vuelve a empezar. Aquella familia, rota desde hacía tanto, se remienda de nuevo en un abrazo apretado, lleno de lágrimas, lleno de amor. Y por primera vez en su vida, Ricardo, el hombre de los números, siente que lo tiene todo. Siente que, al fin, ha encontrado lo que tantos años de dinero nunca le dieron, un hogar. Esa noche, cuando Ricardo giró la llave y empujó el pesado portón de la mansión, algo en su interior dudó. El portón chirrió de una forma en la que nunca había reparado, fuerte y casi incómoda, como si la casa también despertara. La lluvia seguía cayendo fina, pero ya no hacía tanto frío, o quizás solo era efecto de tener a Ícaro y Clara a su lado. El niño apretaba fuerte la mano de su madre y miraba la enorme fachada, con los ojos bien abiertos. Clara se quedó quieta, las maletas viejas apoyadas en su pierna, mirando hacia arriba, intentando esconder el miedo de entrar a un sitio tan ajeno a la vida que conocía. Ricardo intentó sonreír al abrir la puerta, pero sintió el rostro rígido. ¿Hace cuánto no cruzaba por ahí alguien con esperanza? El olor de la mansión era siempre igual, un poco húmedo, casi sin vida, y ese aroma a casa limpia pero aburrida, como si nadie viviera realmente allí dentro. Ícaro fue el primero en entrar, en silencio, curioseando cada rincón, cada cuadro. Se fascinó al ver una escalera de caracol de madera y deslizaba los dedos finos por el pasamanos pulido, como si fuese el juguete más caro del mundo. Preguntó bajito, ¿puedo subir? Ricardo solo asintió, sintiendo como algo raro se le revolvía en el pecho. Clara dudó más. Antes de entrar, se quitó las sandalias gastadas y secó su cara mojada con la manga de la chaqueta. Aún parecía no creerse lo que estaba viviendo. El tiempo, en esa casa, siempre había pasado lento. Ricardo lo notaba ahora, porque las manecillas del reloj gigante en el salón siempre parecían moverse demasiado despacio. Pero esa noche, todo fue diferente. Lo primero que rompió el silencio fue la risa de Ícaro desde arriba, pegado a una ventana y preguntando en voz alta si desde su cuarto nuevo se vería el cielo de verdad. Ricardo observó a Clara avanzar por el pasillo, con pasos pequeños. Ella miraba las paredes cubiertas de fotos antiguas de sus padres, de la infancia, de fiestas que ya no tenían sentido, tragaba saliva, pero no dejaba de caminar. En un momento, apoyó la mano en la pared y se quedó quieta, sintiendo algo invisible y fuerte, mezcla de buen recuerdo y dolor. Ícaro giraba sobre la alfombra enorme, la misma de siempre, pero que nunca había soportado tanta alegría en tan poco tiempo. La cocina se volvió el sitio favorito. Antes solo había comida congelada, hecha para gente demasiado ocupada como para ponerse a cocinar. Pero esa noche, Clara abrió la nevera y Ricardo se dio cuenta que ni recordaba que guardaba ahí dentro. Clara se rió al ver algunos envases tan caros, ni sabía para qué servía la mitad, y fue directo a la estufa, pidiendo permiso para batir huevos y freír pan, mientras el aroma a café pronto invadía toda la casa. Ícaro apareció con un vaso enorme lleno de leche. Intentó dárselo a Ricardo, todo torpe, sonriendo de oreja a oreja. Ricardo casi rechaza, casi, pero se detuvo, aceptó, y sostuvo el vaso con ambas manos. No dijo nada, solo miró al hijo de su hermana, tratando de memorizar cada detalle de ese niño que había llegado como un vendaval y le cambió la vida de lugar. En la cena improvisada, sentado sobre taburetes altos porque Ícaro encontró demasiado elegantes los sofás del comedor y prefirió la barra, nadie habló de lo perdido. Solo hablaron de lo que tenían. Clara preguntó si podían abrir las ventanas, aunque hiciera frío, porque le gustaba el olor a tierra mojada. Él hizo una seña al encargado para que abriera todas las puertas de la terraza, y entró una ráfaga de viento frío, mezclada con el olor a plantas, y parecía que esa casa al fin respiraba con la familia. Después de comer, Ícaro trajo una vieja caja del armario del pasillo. Estaba llena de fotos que Ricardo ni recordaba que existían. El niño empezó a preguntar por cada persona, cada rostro sonriente en blanco y negro o medio borroso. Ricardo se quedó sin respuesta varias veces,
avergonzado de haberse alejado tanto de esas caras familiares. Clara contó historias graciosas de la infancia de ambos, y Ricardo sintió con un nudo y alivio que recordaba la sonrisa de ella cuando eran niños, la forma en que se reía de todo incluso aunque doliera. Los minutos pasaron y la mansión comenzó a llenarse de ruidos nuevos. Risas bajas, el golpeteo de los cubiertos, la vocecita de Ícaro inventando nombres para las plantas del jardín porque nunca había visto rosas tan grandes. Incluso el viejo perrito del jardín, que siempre estaba echado solo, se arrastró hasta la puerta para escuchar el bullicio. Cuando la noche cayó de verdad, Ricardo se quedó en silencio apoyado en la pared del pasillo, escuchando la conversación entre madre e hijo desde el nuevo cuarto de ellos. Clara se quejaba entre risas de que Ícaro no quería dormir temprano de ninguna manera. El niño, acostado como una estrella en la cama gigante, repetía: «Aquí pareces seguro, mamá». Ricardo cerró los ojos y sintió otra vez las lágrimas, sin rabia ni culpa, sino con una gratitud que nunca había comprendido. Pensó en todo lo que antes creía importante: contratos, cifras, reuniones, lejos de la vida real. Poco a poco, fue aceptando que esa casa necesitaba esas voces, ese bendito desorden, el coraje para empezar de cero. Por primera vez, Ricardo sintió que merecía estar ahí, no como dueño de todo, sino como parte de un hogar que por fin existía. Entendió, entonces, que nunca se trató de las paredes, el lujo, ni la fama. Se trataba de eso que no se puede comprar: reencontrar a la familia y llenar el pecho con ese calor que solo existe cuando uno ya no está solo. Las mañanas nunca fueron tan ruidosas en esa casa. El sol ni siquiera rozaba el suelo de los cuartos y ya se oían pasos corriendo por el pasillo, risas mezcladas con voces bajas intentando no despertar a los adultos. Ricardo se levanta temprano, pero ya no por obligación, sino por simple ganas de no perderse nada de ese ruido nuevo. Por primera vez en años, siente que perdería algo si no se levanta. Se queda un rato acostado, mirando el techo. Medio sonriente, medio con un nudo en la garganta. Qué extraño como el silencio del pasado ahora parece un fantasma, comparado con el sonido de las cacerolas y algún grito de buenos días perdido en la casa. Antes, le daba vergüenza despertar a alguien porque nunca había nadie cerca. Ahora, teme no tener la oportunidad de responder. En el desayuno, Clara ya está acomodando el pan en la mesa. El pelo atado de cualquier forma, el pijama viejo cambiado a las prisas. Ícaro se sienta en la punta de la silla, con una camisa demasiado grande, que Ricardo jura es la misma que él usaba para dormir a los 12. Ícaro se bambolea adelante y atrás, los pies ahora cubiertos de calcetines suaves, y la sonrisa no le cabe en la cara. Pide leche, pan, pregunta si hoy puede ayudar a alimentar a los pajaritos afuera en el jardín. De alguna forma, la casa no solo está llena de voces, sino de esperanza. Ricardo agarra el periódico e intenta leer, pero la mirada se le va hacia los dos. Escucha los pequeños detalles, la forma en que Clara sonríe diferente ahora, sin peso, solo con alivio. La mirada de Ícaro, tan curiosa, como si cada taza o flor fuera un tesoro recién descubierto. Y siente en el pecho un calor que no tiene nada que ver con el café. Pero no solo dentro de esa casa cambiaron las cosas. Afuera, hace días que periodistas intentan inventar historias sobre el millonario y el niño misterioso, pero a Ricardo no le importa. Cuando le preguntan, solo responde tranquilo: Ícaro era solo un niño hambriento. Ahora tiene un hogar. Y cierra la puerta. Pero una mañana, mientras camina con Ícaro hasta el portón, ve a dos niños más sentados en el muro de enfrente, encogidos bajo una bolsa de basura, compartiendo pan duro. El corazón de Ricardo da un vuelco, como si él mismo estuviera de nuevo en esa acera fría meses atrás, al otro lado del vidrio de la cafetería. Cierra los ojos, piensa en las palabras del niño aquella noche: hay más gente con hambre allá afuera, señor. Desde ese día, comienza un movimiento que él no planeó, pero que parece crecer solo. Ricardo hace reuniones con abogados, discute posibilidades con Clara, habla con arquitectos, visita edificios viejos abandonados en el centro. Al principio duda, teme involucrarse demasiado, pero pronto se da cuenta de que nunca hubo algo tan correcto. Abre el primer refugio en silencio, casi sin que nadie se entere. Abre la puerta a otros Ícaros y Claras, niños con el pecho helado, hambre de afecto, miedo de ser ignorados siempre. El primer día, son 4. Niñas y niños, todos con ojos asustados pero vivos de curiosidad. Ricardo se sienta en el suelo con ellos, les ofrece juguetes, pero quien realmente rompe el hielo es Ícaro. Se acerca a cada nuevo niño, les da la mano, les muestra los pájaros en las ramas, les enseña a bautizar a los animales. Su manera,
La valentía inocente que ningún adulto puede imitar hace que el refugio enseguida se vuelva un hogar. Al principio, los empleados ven raro a Ricardo ayudando a servir la sopa, sentado dibujando con los niños, escuchando largas historias con esa paciencia que nunca imaginaron en el hombre serio de los periódicos. Por la noche, Clara le pasa la mano por la espalda, cansada pero sonriendo. ¿Viste sus ojos hoy? Pronto la noticia se esparce. La ciudad empieza a mirar distinto a los niños de la calle. Los vecinos aparecen con ropa, comida, juguetes. Hasta desconocidos quieren ayudar. Ricardo siente un dolor mezclado con orgullo cada vez que mira a esos pequeños. Dolor por haberlos ignorado tanto tiempo. Orgullo porque ahora todo su dinero finalmente tiene sentido. Surgieron proyectos, alianzas, nuevas escuelas. Pero hay algo que nadie cuenta en ningún lado. La forma en que Ricardo pasa la tarde tirado en la alfombra, oyendo a Ícaro contar sus sueños. El niño también quiere ayudar. Dice que será jefe del refugio cuando crezca. Y cada vez que lo dice, la sala se llena de una risa clara, de esas que limpian el alma. Un día, lloviendo fuerte, reciben a una niña asustada, empapada, sin nadie. Ricardo la toma en brazos, la envuelve en una toalla tibia, se la pasa a Clara, pero no suelta su mano mientras el equipo le cura las heridas en los pies. Siente como la pequeña aprieta su mano, una lágrima le resbala por el rostro, y esta vez no es tristeza. Es gratitud. La ciudad comienza a cambiar despacio. El tráfico va más lento frente al refugio. La gente mira diferente a las familias que se encuentran en la plaza por la mañana. Ricardo se da cuenta de todo en silencio, sentado ahí, el café en las manos, Clara a su lado, Ícaro y más niños jugando entre los árboles. Le dan ganas de abrazar el mundo entero. Y al ver a Ícaro corriendo por el césped, tropezando y riendo a carcajadas, toma la mano de Clara y susurra: «Este fue el mejor trato de mi vida». Ella sonríe grande, los ojos llenos de agua, y Ricardo entiende por fin que ningún contrato, acción o cifra podría jamás darle lo que ha encontrado. Solo un acto sencillo, antes tan ignorado, ahora multiplicado en milagros que no dejan de suceder.